de Sitio Pachacámac, ubicado a 31 kilómetros al sur de Lima. Pachacámac es actualmente el complejo arqueológico más grande e importante de la ciudad de Lima, abarcando 465 hectáreas de extensión. Pachacámac fue el principal santuario de la costa andina durante más de 1200 años. Era una ciudad sagrada, habitada por sacerdotes dedicados al culto del dios Pachacámac. El santuario se vincula a un conjunto de ecosistemas y distintos tipos de paisajes: el litoral, las islas, los humedales, el río, el valle, el desierto, las lomas, lo que determina un emplazamiento estratégico. Pachacámac fue el principal santuario de la costa andina durante más de 1200 años. Peregrinos de diferentes lugares llegaban al santuario a través del camino inca, trayendo sus ofrendas desde lejanas tierras. Pachacámac era un oráculo que intervenía en la vida de los poderosos al predecir el futuro. Esta es la pieza más importante del Museo de Sitio y se encuentra junto a la puerta que permitía el ingreso al recinto sagrado. Llegados al pueblo, comenzamos a caminar directo para ver a Pachacámac, pero verle nadie podía. Había una puerta cerrada, tejida y adornada con corales, turquesas y cristales. Abierta la puerta,
había mucha oscuridad y mal olor. Hincado en la tierra se encontraba un madero que representaba en la cabeza la figura de dos hombres con diferente tocado y vestimenta, y rodeado de ofrendas de muchos tiempos soterradas en la tierra. Llamó la atención las figuras talladas en distintas partes del madero. Habían figuras que representaban hombres de perfil, serpientes que parecen felinos con dos cabezas, y al final del madero se ven felinos rodeados de plantas y aves. Pachacamac era llamado el que mueve el mundo. Dicen que cuando se irrita o mueve la cabeza, el mundo se mueve. Si rotara el cuerpo, se acabaría el universo. Una de las principales funciones del santuario fue albergar los restos humanos de quienes tuvieron el derecho de ser enterrados muy cerca de los principales templos. La cultura lima es la que muestra las evidencias más tempranas, y posteriormente la cultura wari. La cultura lima se desarrolló en la costa central durante los años 200 al 550 después de Cristo, en los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. Los principales asentamientos lima fueron Cerro Trinidad en el valle de Chancay, Cerro Culebras y Copacabana en el valle de Chillón. El complejo de Maranga y la Huaca Pucllana se encontraban en el valle del Rímac y Pachacamac en el valle Lurín. La cultura lima destaca por su monumental arquitectura pública,
además del uso masivo de pequeños adobes hechos a mano, conocidos como adobitos. También existen edificaciones pintadas con representaciones de serpientes entrelazadas y diseños aserrados, cuyo personaje principal es un ser de ojos prominentes en posición frontal. En Pachacámac se construye el Templo Viejo, un extenso edificio de planta cuadrangular, el Templo de Urpihuachac y el denominado Conjunto de Adobes Lima o Adobitos. La cerámica y los textiles presentan, al igual que en la arquitectura, el diseño de la serpiente de cuerpo aserrado y entrelazada, conocido como interlocking. A mediados del siglo VI, los sitios Lima tienen intensas relaciones con la cultura wari, lo que se refleja en la fina cerámica nievería, que incluye diseños característicos de la región de Ayacucho, Nazca y de la costa norte. Ante la presencia wari en la región, los sitios Lima son cubiertos y abandonados. En la región de Ayacucho, entre los años 550 y 1000 después de Cristo, se forjó el primer imperio andino que abarcó desde Cajamarca por el norte, Moquegua y Cusco por el sur. El imperio Wari surgió del contacto entre las culturas Huarpa, Nazca y Tiwanaku, destacándose en la producción estatal de tejidos, así como en sistemas de caminos y el establecimiento de centros administrativos regionales en las antiguas capitales de la costa como Pachacámac. La arquitectura Wari es de planta ortogonal, a manera de celdas conectadas por pasadizos. La ciudad de Wari, en Ayacucho, estaba organizada en barrios donde destacaban palacios, residencias, templos, sectores artesanales y un importante cementerio de élite con grandes tumbas de cámaras subterráneas. La cerámica ceremonial Wari se caracteriza por sus grandes urnas y cántaros que sirvieron en los rituales ceremoniales. En los centros provinciales, la fina cerámica Wari se combinó con los estilos locales y era depositada como ofrenda en las tumbas de élite. Los Wari produjeron finos tapices de fibra de camélido y túnicas con las que envolvían a sus difuntos. Pachacámac se constituyó en un importante centro de poder durante el Imperio Wari, donde se ha encontrado fina cerámica en calidad de ofrenda al sitio, y también en algunas tumbas de élite que fueron encontradas por Max Uhle frente al antiguo templo de Pachacámac. A la caída de Wari, los Ixma continúan el culto a Pachacámac, renovando su templo con pinturas murales. El área monumental alberga más de 50 estructuras arquitectónicas, construidas la mayoría de ellas a base de piedras canteadas, adobes y tapiales. El recorrido continúa por la Galería de las Culturas, siendo los incas los últimos ocupantes del santuario, quienes sometieron a los Ixma.
Destacan en esta área unas figurinas metálicas que constituyen el símbolo del poder político inca a través de los objetos rituales. Estas figurinas fueron utilizadas como ofrendas en los eventos de sacrificios humanos de niños, ceremonia conocida como capacocha. En 1533, luego de la captura del Inca Atahualpa, la delegación española comandada por Hernando Pizarro llegó en búsqueda de oro y plata a Pachacámac, el santuario más importante de la costa donde se recibían los tributos de las poblaciones andinas. El dios Pachacámac anunció mediante un temblor la cercanía de los españoles a la ciudad sagrada. Los guías nativos huyeron atemorizados y, abandonados los invasores, continuaron el camino bien trazado hacia Pachacámac. A su arribo, los españoles se desplazaron por las principales calles, instalándose en el palacio del curaca local, Taurichumpi. Luego se dirigieron al templo principal donde residía el dios Pachacámac. El templo estaba custodiado por guardias que controlaban el ingreso. Estos le advirtieron la necesidad de ayunar previamente y de no mirarlo, pero fue imposible detenerlos en su deseo de entrar al templo. Los españoles saquearon el templo, destruyendo al ídolo que allí se encontraba, causando gran consternación entre los pobladores. Sin embargo, el lugar siguió siendo sagrado y los peregrinos continuaron ofrendando al dios Pachacámac. Una de las actividades más importantes realizadas en Pachacámac fue la construcción de diversos espacios arquitectónicos, desde residencias y talleres hasta templos, plazas y vías de comunicación interna.
A continuación, los invitamos a seguir la visita en el santuario arqueológico.